Bueno, muy bien. Estamos con la cuarta clase del cuarto taller, mejor dicho, del año 25, trabajando el capítulo 2 del antiahipo. Bueno, resonancias que tengan por ahí, salvo una que quieras profundizar vos con lo que un poquito ya traías. Y alguien nos estaba hablando ahí de un bosquejo que encontró sobre las tres síntesis. Ah, Yo quería regresar sobre el fantasma individual y el fantasma de grupo. ujú, Yo justo igual quería hablar de eso. Sí, claro. a mí me parece bien interesante, me hizo pensar un poco en lo que va pasando también en el contexto social. Por eso me gustaría regresar un poco sobre eso. Ah, qué lindo eso. ¿Qué te hizo pensar del contexto actual? Eh, Si me entendí. sí, 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 he sacado algunos apuntes, ¿no? Cuando empieza a decir de que digamos, esta del fantasma de grupo, ¿no? Y las articulaciones simbólicas, digamos, que Ujú, tienen que ver con el campo social y lo juega en lo real, ¿no? Lo que va pasando en lo real. Y que en el fantasma individual tiene que ver más con el campo de la imaginación. ujú, Pero ahí lo que pensaba que, digamos, la libido no queda solamente dentro de, a propósito de lo que hemos leído del Edipo, del familiarismo, sino que baña todo el campo de lo social, ujú, claro. ¿no? Entonces, claro, pero me hizo pensar un poco en esta parte donde habla de la pulsión de muerte. Hay una parte donde dice de que al yo le queda como una resignación, digamos, en el yo se juega la frustración, digamos, la represión, las identificaciones, ¿no? Y que como que traslada todo a la inmortalidad está puesta afuera. Y luego habla del polo revolucionario, ¿no? Entonces, eso yo quería regresar un poco porque me hizo pensar, tratando de explicarme, que a veces colocamos todo en los individuos, ¿no? Y no hacemos una lectura de lo que va pasando en el campo social, pero también como lo de, digamos, la masa como una fuerza potente, digamos, donde se juega las cuestiones más de, como salidas posibles, pensaba yo, ¿no? No sé, por ahí me he perdido, pero me quedé pensando, dándole vueltas a esto, quiero que por ahí nos comentes, a ver si la agarro ¿Y vos mejor. con qué lo conectaste de lo social? Porque me pareció que ¿Mm? vos lo traías con algo, bueno, por Eh, ejemplo, la vez pasada habías hablado de acontecimientos claro, alados, trato de ¿no? Yo entender. pensaba lo Pero, mismo, porque me acordé que vos, Hilda, lo relacionaste con adolescencia, con la película, la serie, Ujú. y hiciste como un análisis ahí que me pareció interesante. No terminé de entenderlo, pero me parecía que estaba bueno lo que estabas planteando. No, No sé claro, si no la vieron, para no sí, spoilearla. claro, la yo no idea la era vi. verla. Más o menos me La enteré vi, de la vi, la vi. lo Sí, la que Ah, sucede, vi. pero no la vi aún. Igual spoileé. Mm, mm. No, es que yo me ando preguntando mucho, un poco pensando en el contexto actual de lo que estamos viviendo aquí y en general, en realidad, en el mundo entero, ¿no? Y las formas que va tomando, las expresiones, claro, uno lo puede vivir como la violencia, ¿no? Es una violencia desatada, de que ya no está dirigida, digamos, al Estado de alguna manera o alguna clase específica, sino es del pueblo contra el pueblo. Y eso es lo que a mí me llama la atención enormemente. Digamos, si había antes algún código donde si se robaba, se saltaba, se secuestraba, tenía que ver con alguna otra clase, digamos, algún sentido de ese tipo. Pero ahora es cobrarle cupo al bodeguero, al que vende en la calle, o sea, ya se perdió toda esta,
digamos, es el pueblo contra el pueblo. Mm. ¿No? Entonces, eso es lo que me tiene a mí dando vueltas un poco, cómo está operando eso, cómo pensar estos modos de expresión donde, si dan cuenta, digamos, si esto que pasa en el campo, que parece que pasa en cada uno de estos chicos, pero tiene que ver con la manera como se ha organizado el sistema, digamos, y estos son modos de expresión. Pero ahí me pierdo un poco en ese análisis, pero a mí me queda mucho pensando en lo que está ocurriendo aquí. Ya no se puede salir, o sea, los sicarios tienen 12 años, 13 años, han encontrado un muchacho con arma 11 años, ¿no? Entonces, y ya no, eh, es un ataque contra los del mismo barrio, o sea, tú puedes, ellos pueden asaltar a alguien que lo ha visto crecer, o sea, es queda al frente de su casa y ahí está, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, Sí, ¿no? sí, es un fenómeno, por acá también lo vivimos, ¿no? Cada vez esto que se dice, creo que un poco vos lo decías también, Hilda, de la pérdida de códigos, ¿no? Y que es Ujú, así, son procesos de descodificación y también de recodificación, ¿no? Porque esto que la gente suele decir, ya no hay códigos, ¿no? Ya el ladrón, este, que no robaba en el barrio no existe, ahora roban en el barrio, roban a la familia, roban donde sea, ¿no? Hay como una lógica de sálvese quien pueda y no importa dónde, pero ujú, bueno, el acto violento se hace, ¿no? ujú. Un poco esto que decías, ¿no? De pobres contra pobres, ¿no? E incluso hasta hay como una circulación de la violencia, ¿no? Porque en líneas generales, ¿no? Ya eh, más allá de los estratos sociales o de las capas sociales, porque el otro día nos traía justamente esto de eh, eh, dificultades que hubo en las universidades en Lima y que estaban como generando actos, eh, si mal no recuerdo, eran asesinatos a profesores, ¿no? Autoridades de la enseñanza, ya también, ¿no? O sea, estaba Claro, y ese ocurriendo tipo y no de necesariamente, no eran estas cosas de pobres contra ricos, por decirlo de un modo, ¿no? claro, Eran porque, hasta dentro de digamos, de clases sociales altas. claro, cobrarle cupo a los colegios, podríamos entender a los grandes colegios, pues, ¿no? Pero es al colegio del barrio, y si el colegio del barrio cierra, porque han decidido cerrar y dan clases virtuales, bueno, ahora la amenaza va a los profesores que están dando clases virtuales. Por lo tanto, se canceló las clases, ¿no? Y esos colegios de barrio están yendo los hijos de las personas que viven ahí, ¿no? Sí, sí, es tremendo, ¿no? Con esas realidades, por decirlo de un modo, otra que fantasmas, ¿no? Otra que, Claro, otra que imaginario, ¿no? Eh, Porque esto es muy real, por decirlo de un modo, ¿no? Y claro. bueno, Eh, pero también va a generar pensaba sus también, ¿no? fantasmáticas, obviamente, ¿no? Pero Ya, eh, ahí me has hecho pensar en la conexión que yo establecía. Mira, yo decía, si de alguna manera se piensa en las instituciones como inmortales, ¿no? Yo conectaba con este marasmo, esta falta de, como un conformismo de parte de la población, porque todos somos como espectadores pasivos y nadie hace absolutamente nada. O sea, no hay una marcha de protesta, se hace lo que sea, el Congreso legisla a favor de ellos, sabemos que la policía está dentro de estos grupos, ¿no? Ya, pero no se hace absolutamente nada. Por lo tanto, digamos, las instituciones son inmortales, nada va a cambiar. Pero la presión la vive desde lo individual, digamos. La represión, las tensiones, ¿no? La vive el yo, digamos. sí, ¿Mm? es claro, ¿no? Eh, pero de todos modos, esto no significa ni que
Deleuze y Guattari estén pensando que esto es un mero fantasma individual, ¿verdad? Más bien sería fantasma colectivo, de grupo, o se verían estas dimensiones, ¿no? De lo que veíamos de grupo sujeto, grupo, o grupo sometido, en esas dimensiones. Y además, eh, lo que están trabajando acá, que es una de las etapas en donde iban pensando esa discriminación fantasma individual, fantasma grupal, y esa proyección de la pulsión de muerte hacia las instituciones, y, este, eh, o mejor dicho, donde actúa la pulsión de muerte, y el imaginario de que son indestructibles o interminables, es un fantasma también de grupo, ¿no? Y no es que los autores estos piensen, obviamente, que son indestructibles o ¿no? Eternas las instituciones. No, para nada. No, pueden morir perfectamente como cualquier otra cosa, ¿no? Este, y eso sí es bien un fantasma de grupo, ¿no? Es como el imaginar, creer que el orden de cosas establecido, inclusive las instituciones a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Que nos protegen, que nos dan, yo qué sé, salud, educación, ¿no? Policía, ¿no? Las jubilaciones, sueldo, etcétera, el modo de vida del que sabemos, creemos que son eternas, ¿no? Y eso es una ilusión, eso sí, En bien, Argentina, un fantasma de jubilaciones no. grupo. Sí, No, decía, justo en Argentina, jubilaciones no. bueno, justamente, ¿no? Eso es un tema que justamente creo que Argentina lo he vivido más de una vez. Yo me acuerdo del Tato Pavlovsky que había hecho aquella película La Nube, o sea, la película de Pino Solanas, pero estaba muy basada en buena parte de Rojos, Globos Rojos de Tato Pavlovsky, y él actúa, y una de las escenas fuertes de esa película es todo lo que pasa con los jubilados, ¿no? Estamos hablando de los 90 donde ya había marchas de jubilados porque muchos jubilados no estaban cobrando. O sea, ahora vuelve a pasar, ¿no? Esta dimensión de lo real que genera, ¿no? Este fantasma de inseguridad, que es una realidad, y bueno, se actúa en consecuencia otra vez con marchas y demás, ¿no? Amén de que el gobierno de Milei también está este, en pro de un fortalecimiento y recrudecimiento de la institución capitalista en líneas generales, ¿no? Del capitalismo como tal, generando, creo yo, por lo que estoy más o menos viendo, otros tipos de institucionalidades e institucionalismos, donde está como horadando o tal vez hasta destruyendo algunas instituciones y generando o relevando, o mejor dicho, como dándole más trascendencia a otras. ¿Se entiende? O sea, es como una destrucción muy, muy fuerte de todo aquello que podríamos asociar al estado de bienestar, ¿no? El keynesianismo, digamos, que ya venía bastante castigado. Bueno, Milei lo está, Milei y su séquito, obviamente, ¿no? Milei es el nombre de un colectivo, lo están, bueno, terminando de liquidar, ¿no? Y generando una cuestión mucho más, por decirlo de un modo, neoliberal, ¿no? Es como un neoliberalismo a ultranza, disfrazado de libertarismo según sus palabras, pero que de libertario no tiene nada. Esto no es libertad, es más yugo al capitalismo, más salado el yugo todavía, ¿no? Al menos desde lo que estoy visualizando. Leonel, ¿cómo andás? Hola, mil disculpas por la demora, pero bueno, ¿Todo bien? no Hola, puedo llegar a bajón. ¿Cómo andan todos? ¿Todo Bien. bien? Bien. bien, Yo me bien. estaba acordando yo lo pienso esto en relación al fantasma individual, fantasma de grupo, yo lo pienso mucho desde la clínica y me estaba acordando
el relato de, no sé si era el relato de Pavlovsky, pero algún texto del compilado de Cuestionamos, del libro, de los libros, eh, que no me acuerdo quién era el autor o la autora, pero en fin, problematizaban de que sobre todo los lacanianos interpretaban de manera súper burda el miedo a, bueno, en ese contexto del terrorismo de Estado, a que pudiesen ser, bueno, detenidos, apreciados, etcétera, bueno, a una fantasía paranoide, persecutoria, etcétera, como a un nivel súper extremo, obviamente, ¿no? Pero pensaba cómo actualmente la clínica se tiende a psicologizar e individualizar eh, cuestiones que son más bien colectivas y a mí me explota la cabeza cuando leo esto de que cuando Deleuze y Guattari dicen que el fantasma nunca es individual, sino que es grupal. O sea, no es que dicen, bueno, está el fantasma individual por un lado y por grupal otro. No, no. Es grupal, es colectivo y eso me parece muy rupturista y muy interesante pensarlo porque si uno analiza en estricto rigor, sí. O sea, todo fantasma tiene un atravesamiento social, político, colectivo y en ese sentido nunca puede pensarse individualmente. Ejemplo, la dictadura, bueno, es un ejemplo, me parece eh, como casi caricaturesco, ¿no? Pero supongo que había psicoanalistas que pensaban así, pero creo que en el presente, en la actualidad, bueno, cierto registro que tiene que ver con las dinámicas de las relaciones de género, dinámicas capitalistas, etcétera, etcétera, bueno, cómo la gringa se tiende a individualizar eso como si fuese una cuestión individual. Claro, claro. Esto en todo caso, si tiene algo de freudiano, tal vez lo más freudiano de esto sea la enunciación de Freud en Psicología de Masas y Análisis del Yo, cuando dice que toda psicología individual es social, ¿no? Y sí, podemos decir también lo mismo, ¿no? De todo fantasma aparentemente individual es social también, porque no hay que confundir singularidad con individual o meramente individual, ¿no? Evidentemente, siempre las cristalizaciones que se hagan, ¿no? De la producción imaginaria a nivel, este, por ejemplo, de una fantasía, de un deseo, un sueño, etcétera, bueno, ocurren en uno, por decirlo de un modo, ¿no? Ahí está en lo que llamamos individuo, pero toda con lo que se construyó eso, no es algo que está, como dice Guattari, por ahí en mi cabeza o en mi cerebro. ¿No? Es algo que está transversalizado absolutamente, ¿no? Se toma de todo el socius, lo social histórico, como, bueno, todo lo que decía Sebastián, podemos agregarle incluso lo cosmológico, ¿no? O sea, todas las dimensiones de la multiplicidad que se nos puedan ocurrir componen estos fantasmas de grupo que dicen acá de Guattari, ¿sí? Este, por eso es que más allá de este, eh, esta distinción que los analistas inicialmente institucionales en labor empezaban como a trabajar, porque claro, querían como separar ellos, ¿no? Es notorio eso, que bueno, ¿cuáles son los de grupo, cuáles son los individuales? Porque claro, el marco teórico técnico que tenían en ese entonces, incluidos Guattari, eran el de una psicología más grupal o social, individual, por separado, ¿no? Pero entran como a darse cuenta de que la separación es ficticia y es como imposible encontrar un purismo ahí de decir, bueno, esto es del individuo y esto es del grupo, entonces tenemos fantasías individuales y fantasías grupales. No, no. Evidentemente, en ello, para esa concepción, lo que entendían, por ejemplo, del complejo de Edipo y todo lo que sucedía desde esa lectura, ayudaba a pensar en lo individual, por el recorte, ¿no? que, que Edipo colabora en hacer de la persona global
en una separación fantasiosa con la realidad en la que está, por decirlo de un modo, ¿no? Que es esta cuestión edipizante que Deleuze y Guattari acá cuestionan, ¿sí? Por eso terminan con esta conclusión de que el fantasma en sí mismo siempre está, ¿no? Enchufado, y conectado y producido en máquina social. Lo cual no quiere decir que, ¿no? Insistimos con esto también, ¿no? Que venga exclusivamente de un afuera supuesto, ¿no? Acá no hay adentro afuera en todo caso, ¿sí? Y lo cual no quiere decir incluso que tengamos fantasías que tengan que ver con nuestra historia, más personal, si se quiere, o transcurrida por uno, sí, también. Pero siempre está también toda esta cuestión este, más colectiva, más de fuerzas que van más allá de las figuras, por ejemplo, ¿no? De padre, madre, familiaristas, etcétera, ¿no? Siempre están, ¿no? No hay que quedarse con que son, por ejemplo, edípicas y punto, ¿no? Como por ahí el psicoanálisis que ellos critican estaba trabajando, ¿no? De esa manera, ¿se entiende? Una cosita, ¿no? Pienso, ¿no? Si fue el, el caso de Schreber, ¿no? Pero, Cómo se baja línea a que es un padre determinado, cuando en realidad, obviamente, ese padre, hasta la misma descripción, ya está atravesado. O sea, más allá incluso cuando es como que cierran, parten de lo familiar a lo social, cuando en realidad ya lo familiar está totalmente, son multitudes las que hay en la familia. De hecho, cuando un padre baja una línea es una historia, ¿no? Es un determinado momento social, ¿no? Es, es una multiplicidad de situaciones. Si pensaba en esto del caso de Schreber, cómo la riqueza del delirio de Schreber cuando escribe y cuando se conecta con Dios, cómo hay un lugar ahí de lo que sería el esoterismo, ¿no? De conectarse con otras entidades que están más allá y que lo hacen ver en un lugar y sin embargo la bajada de línea es tu viejo, ¿no? No, eh, una heterosexualidad, una homosexualidad, ¿no? Como se lo achica a un lugar o se intenta interpretar desde cuando se pierde toda la riqueza que es del delirio. Delirio, del delirio como construcción, ¿no? Que de hecho se plasma en una obra. Digo. claro, incluso en su aspecto más cosmológico también, ¿no? No solo de los delirios históricos que trae Schroeder, este, hasta cuestiones que emparentadas hasta con una cuestión hasta filonazi, ¿no? Según han visto muchos autores, sino también hasta cosmológica por fuera, por decirlo de un modo, de la conexión con el socio, ¿no? Es decir, esta cuestión que Deleuze y Guattari insisten, ¿no? De la inmanencia hombre-naturaleza, ¿no? Es decir, no hay un y, son lo mismo, ¿no? Estamos en conexión transversal, continua con la naturaleza, ¿no? El hombre no media nada, es parte de, entonces eso también, ¿no? Este, eh, por eso Deleuze y Guattari dicen que es literal, es reversiente que los rayos del sol le impactan en el culo, por ejemplo, ¿no? Este, no es ninguna cuestión edípica que papá me está penetrando, yo qué sé. Pico. Este, entonces, tiene que ver con eso. De hecho, hasta Deleuze y Guattari emparentan un poco el delirio del Dios que trae Schreber a la filosofía de Kant, si mal. Este, si volvemos al capítulo 1, ¿no? En las máquinas deseantes,
cuando trabajan Deleuze y Guattari el caso de Schreber, eh, dicen, el delirio de Schreber es netamente kantiano, ¿no? Porque así como Kant parte de Dios para hablar de los silogismos y lo que para Deleuze y Guattari es la síntesis disyuntiva, Dios es como el sustrato para Kant, para Schreber también, en todo su delirio. Pero es Dios, no es papá, ¿entiendes? Es su Dios o su forma de interpretarlo, verlo, pero es ese encuentro tal vez con la inmanencia, por decirlo de un modo, ¿no? A su modo. Es decir, la naturaleza, el contexto, lo cosmológico, ¿no? No hay que olvidarse que el inconsciente también es cosmológico, o a veces solamente nos quedamos con que es del socio histórico, y a veces el decir sociohistórico nos anula el resto de la naturaleza, ¿no? Ese Batari es conexión hombre-naturaleza, no olvidarse. Como en Lenz, por ejemplo, ¿no? El delirante Lenz del cuento de, bueno, Bassner, ¿no? El autor que habíamos visto el año pasado. Bueno, ¿qué otras cosas de esas vinieron? Quieren trabajar. Hay una parte en la página 69 que sigue hablando del fantasma de grupo que yo no entendí, eh, que asocia el fantasma de grupo con, dicen, la institución revolucionaria, Ujú, pero no entiendo a qué se refieren con eso, a qué tipo de institución y por qué relacionan el fantasma de grupo con eso. Dice, o sea, es muy corta la te dice, pero el fantasma de grupo ya no tiene por sujeto más que las propias pulsiones y la máquina deseantes que forman con la institución revolucionaria. sí, hay un tema ahí de lo revolucionario, ¿no? A ver, no hay que olvidar, creo que el contexto histórico del libro, como así también que el propio Antiedipo y el esquizoanálisis, a su modo, son libros revolucionarios. Eh, y hay, en cierto modo, en esta distinción que iban haciendo en Laborde, una conexión, como que los fantasmas colectivos, ¿no? De grupo, se conectarían más en general, cuando estos tienen una visión más este, eh, de corte disruptivo, por decirlo de un modo, con lo revolucionario, ¿no? Cuando están diciendo acá la institución revolucionaria, no están queriendo decir, no sé, una revolución al modo marxista o algo por el estilo. Tal vez sí cualquier flujo revolucionario, puede ser ese u otro, me explico, no importa. Yo puedo decir cómo lo entendí, a ver, Sí, sí, yo lo entendí con lo que tú mismo me explicaste la semana pasada, ¿no? esto de que en realidad no existe un fantasma individual Ujú, en sí mismo, lo que podríamos pensar más en lo que explicaste de grupos sujetos y grupos sometidos, ujú, que, que grupos sujetos se refiere más a este fantasma individual, cuando funciona más, fantasma grupal, perdón, y cuando los grupos sometidos funciona más como una especie de fantasma individual, que no es tal porque siempre es grupal, ¿no? Y para utilizar lo que trajo Hilda, esto de grupo sometido, esto de que nadie hace nada, que
que no hay ningún movimiento, que la gente simplemente lo sufre sometidamente, como forma individual quizá, y capaz que voy a decir esto sí, un bolazo. Vas a terapia porque no sos feliz, porque tu trabajo no te gusta y estás viviendo una situación en una ciudad de las que cuenta Isla, ¿me explico? Y no lo tomás como algo así, se me ocurre pensar. Sí, sí, yo comparto 100%, ¿no? Teniendo en Fue lo cuenta que la entendí de lectura lo que que hablé Deleuze y la Guattari semana pasada. hacen en la página siguiente ya. Pero sí, de hecho, podemos decir que eh, todo toda lectura de una fantasmática que solamente visualiza la cosa en lo individual, lo personológico, ¿no? Lo que Deleuze y Guattari llaman las psicologías personológicas, etcétera, este, son netamente conservadoras y propias del funcionamiento de la dimensión del grupo sometido. ¿Ah? Por eso es que unas oraciones antes de esto que traías vos, Seba, traen a Nietzsche, ¿no? Y esto de que perros quieren morir, iglesia, ejército, Estado, ¿no? Porque también es devenir revolucionario, ¿no? Eso es la conexión del fantasma de grupo, si quiere, o de la fantasmática, ¿no? O del deseo con la cuestión revolucionaria, digamos, ¿no? Cuando se quiere cambiar, básicamente, ¿sí? este, o incluso llegar a este punto, ¿no? Como dice Nietzsche, ¿no? Así, bueno, eh, a cuáles de estas cosas ya no quiero siquiera, ¿no? Este, y en relación a esto, es muy interesante, no sé si vieron después lo que traen de las lecturas, sobre todo de Pierre Klossowski, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Toda esta cuestión que ahonda en esto, justamente, ¿sí? Eh, donde fortalece por ahí una idea que el antiedipo viene una y otra vez, ¿no? Que es la de el deseo colocado en lo que diríamos en términos marxistas la infraestructura. ¿Ah? Este, lo deseante, lo libidinal, para ser realmente tomado en cuenta en un análisis también materialista, ¿no? Debe ser colocado en la parte de lo que Marx visualizaba como más importante en el funcionamiento social, por ejemplo, que se da en su visión del capital, ¿no? Este, eh, y también el deseo, toda la libido, ¿no? Debe estar conectada en lo infraestructural en los análisis, ¿no? Esto es algo que ellos toman de Nietzsche y el círculo vicioso de Pierre Klossowski, ¿sí? Trabajando en esto de los dos tipos de fantasmas o de regímenes, ¿no? Incluso acá ya van como yendo un poco a las conclusiones de los regímenes, que más que de dos fantasmas y que se trate de cosas individuales o grupales son regímenes, ¿no? Que es de hecho de lo que se trata con esto de que son más grupos sometidos, grupo sujeto. Em, es más, en otro tramo, eh, para mi gusto conceptualmente muy similar, Deleuze y Guattari hablan más de un plano, si no me equivoco, lo vimos en el año pasado, de las catexis deseantes, ¿no? Donde están las catexis bastante más conectadas con el statu quo, lo que es, las cosas como son, el plano más conservador, ¿no? Es esa, que vendría a ser esto justamente, ¿no? El plano más del grupo sometido, ¿no? De acepto todo como es, ¿no? Está todo bien,
e incluso si tengo que actuar para defender eso que tengo, lo defiendo, ¿no? De reprimir, reprimo, etcétera. Y el plano de las catexis de deseo revolucionarias que plantean ellos, están más ligados a un plano de lo transformacional, ¿no? De lo transformador, ¿sí? Este, eh, donde, bueno, uno critica, cuestiona, no está de acuerdo con muchas cosas de lo que hay, bueno, quiere cambios, quiere, ¿no? Revolucionar cosas, puede llegar hasta líneas de revoluciones mismo, digamos, ¿no? De venir revolucionarios fuertes, o no, pero bueno, están en un plano más de las catexis sí transformadoras, digamos, ¿no? Eso es un plano que se conjuga en todos, y está en todo lo social, está en todo la libido, ¿sí? Y un poco de esas catexis tenemos ambos, siempre hay y tenemos también, ¿no? Un poco, se los conjugan, digamos, siempre, ¿sí? En todos los niveles, en todas las dimensiones de la subjetividad, ¿no? Institucionales, grupales, sociales, comunitarias, personales, donde se le quiera llamar. Es una cuestión transversal, ¿no? De la catexis, ¿sí? De la libido, en definitiva. Así es como para Deleuze y Guattari la libido carga el campo, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en las máquinas deseantes, ¿no? Acá es como que le dan otro vuelo conceptual con esto del grupo sometido y grupo sujeto, ¿no? Que es algo que Guattari trae en psicoanálisis y transversalidad, ¿no? Sobre todo en el capítulo La transversalidad de ese libro, trabaja esta cuestión de los grupos. No sé, Seba, si por ahí quedó un poco lo que vos habías traído. Sí, 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 porque, claro, en las páginas siguientes ellos dicen que, bueno, en realidad más que hablar de grupo individual o sea, fantasma individual, fantasma grupal, hay que hablar de grupo sujeto, grupo sometido. Y ahí me acordaba, sí, del texto de Psicoanálisis Transversalidad, donde por lo menos Guattari ubica al grupo sujeto del lado, sí, de la dimensión más revolucionaria, del polo revolucionario, y el grupo sometido, bueno, más del lado de la dimensión más fascista, paranoide. Así que sí. Ujú. Exacto, no, va por ahí. Este, bueno, vieron que esto está conectado con ese análisis. Bueno, vieron que los tres textos de Freud son el caso Schreber, pegan a un niño y análisis terminable e interminable, ¿no? Este, Estas dimensiones de la fantasmática se juegan sobre todo en el análisis que Deleuze y Guattari hacen del texto Pegan a un niño, donde Freud edifica todo lo que sucede ahí, en ese contexto, ¿no? Donde estos niños son golpeados por un educador en base a la mirada de unas niñas, ¿no? Este, yo hace pila lo leí a ese texto, si no me equivoco es en base a una suerte de recuerdo que le trae un paciente, ¿no? De estos que son una suerte de fantasía, recuerdo encubridor. Si mal no recuerdo, ¿no? Capaz que alguno se acuerda más que yo y lo tiene más claro. Este, y bueno, ahí Freud básicamente pisa todo, como bien indican Deleuze y Guattari, ¿no? Donde incluso, en donde es muy difícil hasta visualizar la presencia fantasmática del padre, Freud igual lo mete de una forma muy teórica, ¿no? Es así. Y
como también hacen el delirio de Schreber, como decía Lionel, también anula toda la posibilidad de una visión social del asunto, ¿no? Y ahí Deleuze y Guattari vieron que hacen como unas interpretaciones o conexiones, yo diría, porque no creo que sean interpretaciones, sino unas conexiones más con con las cuestiones más represivas del socio, por decirlo de un modo, ¿no? Este, el rol del educador, el rol, este, eh, la cuestión, la cuestión como sadomasoquista que se juega en las subjetividades en estos aspectos, ¿no? Cuando hay sometimiento a autoridades, bueno, y hasta llegan a conectar con situaciones, por ejemplo, ¿no? Esta película Paralelo 17, una película francesa de época, creo que de 69 por ahí, donde eh, el general Patton hablando muestra esa conexión fuerte de sus discípulos o sus soldados, digamos, ¿no? Donde se pueden someter a todas las cuestiones de la patria y la sociedad, a todos los valores y ser a su vez excelentes matadores, ¿no? Este, Creo que hay para el tema de la dimensión bélica o los entrenamientos, ¿no? de soldados y demás, hay varias películas, ahora no recuerdo los nombres, pero me vienen ahora varias películas ahí al respecto que hay, ¿no? Donde muestran toda esta cuestión muy sadomasoquista que está en juego, ¿no? Este, que obviamente para Deleuze y Guattari no es un sadomasoquismo hípico, ¿no? Como no lo es la homosexualidad u otras cuestiones que el psicoanálisis visualiza o teoriza como tales, ¿no? Y no que son estas dimensiones de sometimiento y subjetivación que se generan en los campos sociales, ¿no? Este, Porque, bueno, el análisis freudiano siempre termina en esto, que es todo papá. Papá es el educador, el general, el presidente, sea, es papá. Cualquier figura de autoridad. Por eso, en una parte acá del Antiedipo se preguntan, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Primero ¿Es primero papá o es primero todas las figuras de autoridad? Las figuras del déspota, ¿no? Las figuras paranoicas. Sí, incluso creo que una de las fases era sádica, la primera, desde la cuerda fuera, y la segunda era masoquista. Incluso la segunda era el padre es el que le pega al fantaseador, pero es una construcción del análisis, ni siquiera supuestamente es inconsciente. Entonces, es algo que es una construcción y en esa construcción es el padre el que le pega al que fantasea, ¿no? Y La sí, primera no, es el niño o la niña que mira cómo le pegan a los demás. Y la última, no me acuerdo. La última, eh, no, no me acuerdo. Voy a chusmearla a ver si la encuentro. tenés justo el libro ahí, le pegan a un niño. No, a ver, para que lo. A ver, pará. Pero sí, es como todo muy traído. Se pega un niño, es ¿No? algo más general. La Claro, Claro, un tercera. niño es pegado, ¿no? Un niño es pegado o no. Es la primera, que creo que es un niño pegado, que es me parece que es el mismo niño que ve cómo le pegan a otros y disfruta supuestamente de eso. Esa es Adi. La segunda, supuestamente, es el padre el que pega, pero al fantaseador, o sea, y es masoquista. Pero esa es la que dice, yo me acuerdo que la segunda decían que era la que se construía en el análisis, ni siquiera era algo que se seducía y, o sea,
en esa construcción podía haber sido cualquier otra cosa en vez de, ¿no? De justo el padre. Ujú. Y la última, no, acá dice algo de se pega un niño. La que pega nunca es el padre y ahí deja abierto a algo más social. Puede ser un maestro, puede ser ¿no? Un director. Eh, Sí, sí. Aparte que estamos algo hablando así. de épocas también, ¿no? Ni hablemos la de Sí. Freud y ni hablemos la de Deleuze y Guattari, ¿no? Donde los Ni me acuerdo educadores lo que decía. eran No, saladamente represores, ¿no? Hay que recordar no me hasta acuerdo eso, lo que decía ¿no? Lacan. ¿Eh? Lacan tenía su interpretación diferente, pero Claro. no me, la verdad que no me acuerdo. Pero tener en cuenta mucho esto, ¿no? De que si ya en la época de Deleuze y Guattari los maestros todavía daban bastante palo, ¿no? Pegaban y usaban métodos fuertes, represores de castigo, y en la época de Freud mucho más, ¿no? Lo que sí me acuerdo, ahora lo que me acuerdo sí vagamente que Lacan tomaba esto como un fenómeno también para ver el masoquismo, las perversiones, pero tomaba la base del estudio de lo frío y lo cruel de Deleuze, que había una idea de que, bueno, el masoquista es el opuesto al sádico y en realidad no. De hecho, Deleuze en el frío y cruel creo que habla de que en realidad el sometimiento lo hace el masoquista en el contrato a la que supuestamente le pega, a la supuestamente sádico. Y Lacan tomaba como que le parecía la más brillante mirada sobre el masoquismo que había encontrado, ¿no? Después, bueno, él lo lleva para otro lado, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Lacan, hasta antes del Antiedipo, habló muy bien de Deleuze. Sí, sí, sí. Entre esos libros, despechado, el de creo. Sacher Masoch fue Quedó muy... despechado cuando eligieron a ¿Eh? que quedó despechado cuando Deleuze dijo, Uy, perdón. No entendí qué decías, Leonel, que quedó despechado. claro, Lacan quedó medio despechado cuando Deleuze lo elige a Guattari y después de todo lo que vino después, ¿no? Sí, aunque según está en la biografía, el que más quedó despechado fue Guattari, porque en principio un texto de él iba a ser publicado en la revista de Lacan, Máquina y Estructura, y se lo había pedido Roland Barthes para su libro, su revista. Y Lacan le dijo, no, 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 no lo publiques ahí. Lacan era en ese momento analista de Guattari. Yo te lo publico en mi revista. Y nunca se lo publicó. ¿Tá? Este, eh, Según parece, un poco a instancias de Jacques Alan Miller, que lo odiaba a Guattari, ¿no? Era aparte el yerno de Lacan. Y bueno, después eso es hoy día, ¿no? Aún es sucesor de su obra, ¿no? Es quien digita oficialmente su obra. Este, y Miller tenía que ese ser. despeche ocurrió, no, despecho ocurrió. Este, pero no sé si alguna vez Lacan tuvo intenciones de trabajar con Deleuze, porque Deleuze, como se dedicaba a la filosofía, más que nada, no iba tanto por ahí. Y sí, cuando Guattari empieza a juntar, empiezan a trabajar en el Antiedipo, este, según cuenta François Dos en el libro de la biografía, Lacan está como muy desesperado por intentar saber qué es lo que querían escribir en su libro, ¿no? Y tanto Deleuze como Guattari huían de Lacan cuando Lacan quería saber algo al respecto, ¿no? No querían decirle absolutamente nada, ¿no? Este, y según, bueno, lo que se supo después de editado el libro, es que Lacan prohibió que se hablara de Deleuze, Guattari y se leyera cualquiera de sus obras en los seminarios. O sea, no quería oír de ninguna referencia a Deleuze y Guattari.
O sea que, le pegó fea la lectura del libro. ¿Pero con algún fundamento? No, exactamente no te lo sabría decir, pero sí se sabe eso, este, digamos, ¿no? Se ve Creo que no le que gustó mucho de lo escrito ahí. Es que, a sí. ver, hay que entender el libro en su contexto. Este libro fue una bomba para el psicoanálisis, ¿no? De cualquier cuño. Sí, Kleiniano, pero freudiano, lacaniano, fue una bomba en ese momento. No, va leyendo esto y te van diciendo vos. Buena parte de la teoría que tenían hasta ese entonces es una mierda, les están diciendo, ¿no? Es un aparato de represión. Ustedes se creen que liberan gente, la están reprimiendo. Eso es el mensaje básico de Deleuze y Guattari. Ustedes son actores, agentes represores del sistema. ¿No? ¿Qué están diciendo? Ustedes junto con los capitalistas y otras entidades molares y morales, este, fabrican subjetividad conservadora. Fue difícil digerirlo para los psicoanalistas esto. De hecho, uno lee las entrevistas, los debates, hubo muchos debates, ¿no? Muchos psicoanalistas fueron a debatir, Serge Leclerc, el más famoso, ¿no? Ganó muchos debates con Deleuze y Guattari, entre otros, y eran debates duros, ¿no? Se notan ahí están en los libros estos de recopilaciones de Deleuze, sobre todo, aparecen, ¿no? Como cartas y otros textos, o los editados por la editorial Pretextos, La Isla Desierta y Dos Regímenes de Locos. Esos libros ahí tienen varias de estas contiendas. Este, También, si bien hay un punto importante, ta- también es muy reduccionista pensar que los analistas no, le interpretan todo, no, eso te pasó porque tu padre y eso te pasó porque tú en realidad, o sea, esta historia de... a veces esos casos funcionaron para poder estudiar, para poder pensar, para la teoría, pero hoy en día y ya hace muchas décadas un analista no está interpretándole y devolviéndole el Edipo. Si bien entiendo que ya tengas esa teoría de pensamiento sin querer, estás perdiéndote de escuchar otras cosas, no es que no exista el sufrimiento singular de un paciente, pero lo que creo que lo importante es que si solo te quedas con esta teoría, te estás perdiendo, estás reduciendo el sufrimiento y decir, bueno, yo voy a trabajar con esto porque esto es lo que sé. De esto de otro no tengo ni idea. Sin duda, pero eso lo podemos decir también hoy día, ¿no? 2021. En esa época realmente las lecturas eran así, y hasta no hace mucho eran así. Lo que decía Sebastián en relación a la dictadura, por ejemplo, y cómo los psicoanalistas intervenían en esos contextos, yo lo recuerdo también acá en algunos artículos e incluso en comentarios que Mercedes Freire de Garbarino, recuerdo en un grupo de estudio que hice hace muchísimos años cuando era estudiante, de la obra de Klein, nos decía que se interpretaba todo, hasta lo que los militares hacían, y si alguien contaba una historia de que estuvo en una balacera y que sucedió, fueron a buscar a una persona, la detuvieron los milicos y se la llevaron, y no se supo nada de ella, etcétera. Todo eso en general era muy leído en términos, por ejemplo, kleinianos. No sé, preguntaba un carajo de lo que estaba pasando en lo social, ¿no? E iba todo hacia la madre, ¿no? Mala, la madre buena, el pecho malo, o sea, todo era interpretado, interpretable de esa forma, ¿no? Y Mercedes Pero no nos decía solamente, que para ellos estaba bien en esa época hacer eso, porque eran kleinianos. Después lo pero hoy cuestionaron en más día adelante, ¿no? también, Con el tiempo, obviamente, pero actuaban así, en los 70, en los 80 incluso, ¿no? pero en la actualidad, Dictadura. inclusive hoy en día todavía hay analistas que lo leen desde ahí
Y además lo psicoanalítico ha entrado tanto digamos, a todo el ámbito de la cultura, a través de películas, no sé, libros, ¿no? Que ayer estaba viendo un análisis que hacían de las cuestiones que están pasando aquí, que les he comentado, y el ministro hablaba de sí, hay que tratar de regresar a la familia, porque la mayoría de estos muchachos ha habido ausencia del padre y que esto y que lo que pasa en la casa y la educación. Entonces, es una lectura en esa línea, ¿no? Exacto. Entonces se sigue pensando desde ahí. Es que va más allá del psicoanálisis, ¿no? Es como Ujú, Deleuze y claro. Guattari y Ujú, Foucault dicen, el ujú, psicoanálisis viene a coronar un proceso social histórico con sus conceptualizaciones y prácticas, ¿no? Pero un proceso social histórico que ya venía. Esto de ujú. eh, generar toda una cuestión molar de la familia es este acto, ¿no? Eh, Esto de siempre, de algún modo, ¿no? Siempre se dice, la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Este, que los valores se enseñan, se aprenden en la familia, que la familia es la que te introduce en los valores sociales, religiosos, educativos, etcétera, ¿no? Este, eh, Toda una línea, ¿no? Esto que ya les decía yo del libro de James Doncelot, La policía de las familias, ¿no? De toda una serie de instituciones que siempre han estado ahí para no solo sostener y acompañar, sino producir el tipo de familia, ¿sí? Desde la salud, la educación, la Y hay institucionalidad un estatal en retorno líneas muy fuerte en el generales, contexto ¿no? actual a Las ese modelo. empresas. Ujú. Hasta, Hay un hasta se intento de habla, retorno. ¿no? De la empresa como una familia, ¿no? Ujú. Ah, Este, Muchas veces, ¿no? Hay hasta ese modelo, se piensa, ¿no? Este, o sea, el, como el proceso de familiarización, ¿no? De una reducción, de que la subjetividad, todo lo que pasa en el sujeto tiene que ver con cómo te criaron y la familia, y todo eso, es también como un modo de excluir lo social de todo eso. ¿Me explico? Es como que, bueno, la sociedad en esto no tiene nada que ver, es tu familia. ¿Me explico? Este, el capitalismo, su procesualidad, todo lo que genera, no es por ahí, es tu familia, ¿no? Es la familia. Hasta cuando, ¿no? Como dicen Deleuze y Guattari, vamos a lo genealógico, ¿no? Bueno, es el abuelito, o el bisabuelito, o el tatarabuelito. Seguimos pensando en esas lógicas exclusivamente familiaristas, ¿no? Sin visualizar esto, que son, bueno, la familia es agente de producción y antiproducción, ¿no? Como dicen ellos ahí insistentemente, ¿no? Este, no en vano, ¿no? La antipsiquiatría, sobre todo inglesa, también le cayó bastante a la familia en su momento, ¿no? Como el famoso libro, ¿no? De David Cooper, titulado La muerte de la familia, ¿no? Donde, ¿no? Por lo que, no leí el libro, pero por lo que he entendido de lo que he leído de otros lectores del mismo, es básicamente eso, ¿no? Un cuestionamiento fuerte a esa familiarización de la subjetividad del individuo, ¿no? Explicado todo en términos familiaristas. Incluso hasta desde ese punto de vista la crítica, ¿no? Que se le hace a las terapias también familiaristas, ¿no? Hay un video que está muy bueno, no sé si se los recomendé, que se encuentra en YouTube, donde están Moni Elkaim, Guattari y Ronald Lang. Están filmados ahí, como en una plaza, creo que es en el contexto de uno de los encuentros este,
alternativas a la psiquiatría, y donde tocan el tema de las familias y de la sistémica y los modos de abordaje exclusivamente familiaristas, cuestionándolos, ¿no? Que solamente se aborde la dimensión subjetiva de lo que pasa en la familia y familiarizándolo todo, ¿no? Este, olvidándose que el sujeto es producido socialmente, la familia también, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y que todo se transversaliza en todo caso ahí, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, el riesgo de edipizar también ahí, ¿no? Ya uno podría ir entendiendo que la edipización es eso, se entiende, es como la generación de un familiarismo trascendente que funciona como una instancia explicativa, ¿no? De lo que pasa en la subjetividad. Eso es un poco lo que van tratando de ir explicando Deleuze y Guattari con esto, ¿no? Y que la conceptualización edipiana, por lo menos más clásica o clásicas hasta esa época, han funcionado así, como mecanismos de trascendencia, inyectando culpabilidades, creencias, imaginarios al inconsciente, y no visualizando el inconsciente como tal, de cierto modo, ¿no? Entonces, Guattari tiene ahí una cuestión donde bueno, este inconsciente no visualiza personas, no visualiza castraciones, Edipo, dioses, etcétera, ¿no? Pensaba me fui pensando en lo sanguíneo, ¿no? En, en la importancia que tiene, no, a nivel de, bueno, de la aristocracia, quizá hace muchísimos años, y los reyes y las herencias de los reyes y todo eso, pero fuera de ahí, la importancia que ha tomado a nivel mundial para todas las clases sociales el tema de lo sanguíneo y del padre de sangre, ¿no? Y, y estas leyes que se discuten, bueno, en Uruguay que van avanzando mucho, supongo que también en Argentina y en Perú, de cuando es inseminación artificial y el derecho al niño a la identidad en un momento de quiénes fueron los donadores, bla, bueno. Y bueno, en uno de los seminarios que hice en la facultad sobre este tema, que vino gente de todos lados, em, en algunos países hay un kit, que te compras un kit en la farmacia, que en Uruguay eso no existe porque no es legal, pero en otros lugares sí, tú te compras un kit para autoinseminarte, ¿no? Ah, Y entonces, bueno, trajeron un caso clínico contando de que, bueno, la pareja de las dos chicas se insemina un gran amigo, y ese señor y la esposa son los padrinos de este hijo, pero no hay ningún fantasma de que ese hombre es el padre, o sea, no tiene ninguna importancia a priori que sea que la sangre paterna. Es el donador, sí, eh, el hijo lo el sabe, padre. pero es el padrino, la esposa es la madrina, y es el que ayudó a mis mamás para, pero es otra forma de familia, y Mm. no es el padre, no se siente el padre él, se siente el padrino, es un padrino, simplemente les ayudó a- con estos kits que se compran en la farmacia, que, que, que nosotros estamos, ¿no? discutiendo en la ley de que los donadores no quieren que se sepa porque quieren ayudar, pero no quieren ser papá, ¿no? Y en otros lugares no es un tema de discusión, no es el padre, o sea, no hay nada de padre en alguien que dona, el peso que tiene lo Claro, sanguíneo, ¿no? Creo claro. que tiene que ver con esto, Sí, sí, em, sí, sí, con estas morales, claro. Y antes hay algo que está quizá, desterritorializando todas estas cosas, en buena parte también es lo científico, ¿no? En este plano, ¿no? No solo los avances en derechos humanos y los legales, ¿no? Y en cuanto a la ganancia de derechos de
las disidencias sexuales, por decirlo de un modo, o de género, sino también estas cosas de la ciencia, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya podamos estar hasta obviando fantasmáticamente padre, madre, no, no, Claro, pero el no. peso de lo sanguíneo, incluso hace no tantos años atrás, no voy a decir en todos lados, pero un hombre era el papá de los hijos que tuviera su mujer, si estaban en la panza o si la conoció con algún bebé. Era el papá de todos, o sea, no estaba esto de... dice, el papá era el papá que estaba, el que criaba, el que mantenía a la mujer, el que criaba a sus niños, no estaba esta importancia, eh, capaz que en las clases más altas sí, pero es relativamente nuevo esta importancia. eh, Sí, lo cual es fuerte, ¿no? de lo Porque sanguíneo como... sí, lo cual es fuerte, ¿no? A mí me ha pasado con más de algún paciente, especial también diría, ¿no? Cierta subjetividad especial, pero este, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, eh, ha criado hasta los 9 años poner una hija y por el ADN después eh, se dio cuenta de que no era su hija biológica y corta vínculo, corta todo, ¿no? Se siente netamente traicionado y demás, y dura años así, ¿eh? Es como salado, ¿no? Especial, fuerte. Es como una negación del vínculo que tuviste con, ¿no? Esa personita, ¿no? Desde bebé, en fin, desde antes, ¿no? Solo porque te das cuenta, ¿no? En un momento no era tu hija biológica, ¿no? Ante una sospecha, ¿no? Es fuerte como esto de lo sanguíneo, lo biológico, no está en juego. No es mi hijo. Bueno, lo caso así está, no es tu hijo biológico. No es mi hijo, es mi hijo y no lo sacas de Las, ahí. No las trabajás, leyes, bueno, pero el padre es quien lo cría, está. las Podemos leyes, analizar la traición y otras historias qué pasó ¿no? con tu pareja en ese entonces, etcétera. Pero es como muy fuerte, ¿no? Esto el corte con la hija, ¿no? Porque, bueno, sí, hasta los 9 años le crió. las leyes creo Por poner un que ejemplo, ¿no? Y hay varios que me han pasado, ¿no? Eh, no tanto en consultas de consultoría así, más, consultorio liberal, digamos, ¿no? Sino más en policlínicas, ¿no? Más en contextos de salud pública, digamos, ¿no? Perdón, Alfredo, pero Bueno, ¿él en esa oportunidad consulta por eso o consulta por otra no, no, cosa? no. Consultó por cualquier otra cosa. Pero Ah, surgió este tema. Y cuando nos lo contó nos quedamos azorados, así, ¿no? Somos ahí dos colegas trabajando y quedamos como, epa, ¿qué pasó acá? Este, no, y no la quiero más, y no sé qué, y que pim pam pum, y es como ese término que usa Freud de la roca, que no la podés mover, bueno, tal cual. ¿No? Quedó ese valor moral ahí sellado y ¡buah! Está fuerte ahí de levantar esa cosa super yoica, ¿no? Es un valor muy fuerte, ¿no? Este, de hecho, lo he visto en más de una ocasión, ¿no? Tanto que al punto bueno, las broncas, a veces hasta el tema este, pueden llegar a episodios de violencia, como pueden llegar hasta de autoviolencia, ¿no? De querer hasta matarse las personas con eso, ¿no? Y lo que más me asombra es el corte radical en el vínculo que pasa. A ver, por suerte no pasan todas las personas, ¿no? Por eso insisto, hablando de ciertas subjetividades también especiales para mi gusto, ¿no? Por hablar
en términos más de ciertos dinamismos en esa subjetividad, ¿no? Este, o sea, más con caracteres especiales, digamos, ¿no? Este, porque después en otros contextos, con otro tipo más de subjetividad más plástica, más flexible, ¿no? Eh, comprenden la cosa y bueno, después ven qué pasa por ahí con el vínculo este, con la pareja, por ejemplo, dice que aún estaban, pero no cortan el vínculo con la hija o hijo, ¿no? Los aceptan como tales. Y en otras ocasiones me ha pasado lo contrario, ¿no? Es como esta cosa de enterarse de que tuvieron un hijo biológico a los 30 años del hijo, ¿no? Y que esa como necesidad inmediata de restablecer o establecer, porque nunca se estableció, el vínculo, y golpe y porrazo hay como una cosa ahí muy apigada, fuerte, ¿no? Que eso también asombra, ¿no? Porque, bueno, también actúa lo mismo, ¿no? Yo hago un chiste siempre cuando cuentan un caso así, es que si yo tengo alguna hija grande por ahí, no me dijeron, no me lo digan ahora. Me río porque a las mujeres eso no nos puede pasar. Y no, pero a los hombres sí, No quiero saberlo yo, ni no me vengan con otro hijo, por favor. a los hombres sí. Eso sí. Pero pensaba del otro lado, ¿no? De este joven que se entera de que de pronto el que pensaba que era su padre no es su padre en esas circunstancias, todo el tema legal del cambio de apellido, de retirarle el apellido. Ah, Pensaba el tema del nombre. Una persona se va a ir, digamos, produciendo en base a eso, ¿no? Esto es lo que yo soy, digamos, soy Da Fuentes, digamos. Si de pronto, ¿no? El que te quiten esto, ¿cómo puedes desestabilizar? sí, sí, Ah, también, claro, ¿no? Y el vínculo en líneas generales también, porque, claro, bueno, arrasa. digo, Ujú. piporrazo, quien era tu papá, desaparece, ¿viste? Claro, arrasa un poco con quién soy ahora, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ese niño tiene que ir a un esquizoanálisis que permite, ¿no? Esto de no un soy fijo, una identidad con origen. Un esquizoanalista hay que derivar a este chico. Ujú, ujú, Ah, las líneas identificatorias y superyoicas existen, ujú. Claro. sin duda. Sí, sí, sí. Y la cultura en general es superyoica, ¿no? Porque es así. Nos inyecta estos valores, ¿no? Hablando de la edipización y familiarización, todo esto va de la mano, ¿no? Este, muchas veces se ve en las parejas, por ejemplo, que no pueden tener hijos en forma biológica, te dicen, no, yo si no tengo, no voy a tener, a veces ni por estos métodos, te dicen, no quiero esos métodos, no quiero, si no lo tengo en forma natural, no lo tengo, tampoco quiero adoptar, ¿no? Muchas veces te encontrás también con esos preceptos, que son estos valores, ¿no? También que se han inculcado a lo largo de los años, también, ¿no? En estos núcleos. Cosas que se van modificando, ¿no? Cada vez más está ya la cosa más abierta en ese plano, ¿no? Tanto para la adopción como para los tratamientos que hoy día la ciencia tiene, ¿no? Para estas situaciones también, ¿no? Mm. Bueno, muy bien. Bueno, gente, creo que hasta ahora ya, ¿no? Estamos ahí, sí. Sí. Seguimos la que viene entonces con lo que quede de estos textos, tres textos de Freud, y para los que deseen, vamos introduciéndonos a la síntesis conectiva de producción. Ujú. Bueno.
Nos vemos entonces el próximo jueves. Pasen lindo. Buenas Pásense noches. bien. Paz. Saludos. Chao, nos vemos. Pasen.